¿Por qué Nadine Heredia se fuga? Jorge Barata entregó $400.000 a campaña tras reunirse con Ollantaytamala, Nadine Heredia. ¿Tienen duda? En todo caso, vamos a ver este video. Cuando usted dice que tenía la función de buscar apoyo económico de empresarios, ¿nos podría explicar esa actividad de buscar apoyo económico? Sí, mire, en la campaña, en algún momento la señora Nadine Heredia o el señor Humala, o ambos, buscaban apoyo económico porque la campaña venía sin financiamiento, estamos hablando de noviembre, diciembre del 2005. Y yo personalmente me pidieron que busque algunos apoyos económicos de empresarios privados peruanos, y eso es lo que hice, salí a buscar probablemente apoyo de algunos empresarios privados. La mayoría me rechazaron, evidentemente que la ideología del partido en ese momento no era una ideología pro empresa. Y el único apoyo real y firme que conseguí fue a través de la empresa Odebrecht con el señor Jorge Barata. Me reuní con ellos, me reuní con él y con el señor Raimundo Serra, tuvimos una reunión, les pedí si podían hacer un aporte para el partido, me pidieron conocer al candidato. Tuvimos una reunión en febrero del 2006 en la casa del señor Álvaro Gutiérrez, un desayuno. Estuvimos los cuatro, la señora Nadine, el señor Ollanta, el señor Jorge Barata y yo. Y se conversó de múltiples temas, evidentemente. Intereses de la empresa, de intereses del proyecto, del proyecto político, a ver si había coincidencias o no. Y se acordó un apoyo por parte de Jorge. Jorge dijo en ese momento que iba a aportar $400.000 a la campaña. Y ellos la señora Nadine o el señor Ollanta le dijo, ok, coordínalo con Martín. Y a los pocos días me llamó Jorge y me dijo, ya puedes pasar a recoger el encargo. Y fui a las oficinas de Chacarilla del Estanque, en el primer piso, ingresé, pasé al directorio pequeño que tenían acostado en la oficina del señor Barata, me entregaron una bolsa con los $400.000, regresé, yo se los entregué a la señora Nadine Heredia y punto. Ese fue el único aporte, digamos, que yo pude conseguir para el financiamiento de esa campaña. Cuando usted dice que se los entregó a la señora Nadine, ¿en dónde se los entregó? En su oficina, en la avenida Parque Sur, en el segundo piso. Y díganos, en ese Parque Sur, ¿quiénes tenían oficina? Oficina en Parque Sur, el señor Ollantaytamala, al costado la oficina de la señora Nadine Heredia, al costado la oficina del señor Ilan Heredia, luego había una escalera para bajar a la cocina, un baño y una oficina de comunicaciones desde donde estaba la señora Rosario Morales, yo mucho tiempo, la señora Cintia Montes, y en el primer piso había otras oficinas de donde despachaba la señora Maribel Vela, el señor Villafuerte, que tenía su equipo, ¿no? El señor Italo Ponce, algunas personas más que estaban ahí, pero no sabría con certeza quiénes más. Cuando usted nos habla de un aporte de $400.000 que habría dado el señor Barata, díganos, aparte de ello, ¿usted recogió o recolectó algún otro aporte? Objeción, pregunta repetida. El señor ha dicho el único aporte que conseguí. Fueron sus palabras. Infundada la objeción. Pregunta de descarte. ¿Conteste el acusado? Sí, también recogí alguna vez un dinero que me entregó la señora Birly Torres. Díganos, ¿usted conoció a la señora Birly Torres? Sí, la conocí a través del partido. ¿Nos podría explicar cómo conoció a la señora Birly Torres? En algún evento del partido, en un evento político, no recuerdo bien si fue del partido, pero me la presentó también el señor Abugataz, y tuvimos mucho contacto y mucha cercanía durante la campaña y después de la campaña, inclusive hasta que ella se fue del país, por temas ideológicos básicamente, ¿no? Pero sí, ella me entregó un dinero para el partido, evidentemente que venía del funcionario venezolano. De funcionarios venezolanos. ¿En la que dijo? ¿En la avenida? ¿En la que dijo? ¿Dijo un término? Evidentemente. Evidentemente, dije. Ok. Y díganos, ¿la señora Nadine Heredia Alarcón o el señor Ollantaytamala tenían conocimiento de estos aportes que usted recogió de la señora Birly Torres?
La señora Nadine Heredia con certeza, porque yo a ella le entregué esa mochila con dinero. Y cuando usted dice esa mochila, ¿nos podría decir cómo la recibió? ¿Dónde la habría usted recibido? Yo la recogí de la embajada de Venezuela en Lima, en la cuadra 3 de la avenida Arequipa. Y díganos, cuando usted dice que la fue a recoger, ¿cómo sabía de que le iban a dar ese encargo? Porque la señora Nadine me pidió que vaya a recoger eso donde la señora Billy Torres. Y díganos, ¿esa fue la única oportunidad que usted fue a la embajada de Venezuela? No, he ido en múltiples oportunidades para otras cosas. Bueno, el señor cuenta con bastante nostalgia, casi como que mucho dolor, agachado, en fin, evidente que está súper vergonzado en lo que su participación en cuanto a la recepción de dinero de forma ilícita de Odebrecht. Son $400,000. Y también mencionó el apoyo de Venezuela. En fin, eso queda como anécdota. A estas alturas ya se han confirmado que Nadine Heredia llegó a Brasil, pero ya está ya por Sao Paulo. Es lo que dan a conocer. Dice, por ejemplo, aquí, Brasilia revelan primeras imágenes de la llegada de Nadine Heredia en Brasil. Ex primera dama fue captada en un vehículo junto a su hijo. Esposa de Ollanta Humala será protegida por Lula da Silva, cuyo gobierno cubrirá los gastos de estadía de acuerdo a la Convención de Caracas. Fuentes de agencia AFP. Medio de comunicación brasileño informa que Nadine Heredia ya se encuentra en Sao Paulo tras recibir asilo diplomático de Estado brasileño. Luego de que el gobierno de Perú le diera un salvoconducto, pase a su condena por lavado de activos, la ex primera dama aterrizó en el aeropuerto de Congonhas. Además, la prensa de ese país indica que la esposa de Ollanta Humala estuvo por el terminal pabellón de las autoridades, lo cual es utilizada por diplomáticos y miembros de alto rango de Brasil. En fin, vamos a ver qué sucede. Pero hay un tema aquí, quiero hacer un paréntesis, es en relación por qué Dina Boluarte está muy complaciente con Nadine Heredia. ¿Qué hace que sea tan influyente en sus decisiones? O al menos quiénes son. Detalles existen. En todo caso, vamos a ver esta imagen, ¿no? Ahí está. Dice lo siguiente. Dina Boluarte otorgó salvoconducto express a Nadine Heredia. ¿Habrán nexos? Se preguntan. Personajes en común entre Dina Boluarte, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Todos los personajes que vemos allí en la pantalla son los que fueron funcionarios del gobierno de Ollanta Humala, ahora funcionarios en el gobierno de Dina Boluarte. Por ejemplo, Juan Carlos Portugal, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, también defiende a Dina Boluarte. Es abogado de Dina Boluarte actualmente. Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, investigado por el caso Guayques en la Sombra. Fue viceministro en el gobierno de Ollanta Humala, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y actual ministro de Trabajo, Daniel Maurati, tuvo el mismo cargo durante el gobierno de Ollanta Humala. Son los datos duros que influirían en cuanto a la decisión de otorgar salvoconducto a Nadine Heredia. Y aquí viene la yapa contundente. Alberto Tarola, ex premier de Dina Boluarte, y Gustavo Adriansen, actual premier de Dina Boluarte, fueron ministros de Ollanta Humala en el sector defensa y justicia y derechos humanos. Es decir, toda la podredumbre que existió en el gobierno de Ollanta Humala se trasladó en gobierno de Dina Boluarte con la complicidad y con el blindaje absoluto del poder que tiene Keiko Fujimori en el Congreso de la República. Dígame si esto es o no es doble traición. Ollanta Humala son los creadores de Gustavo Adriansen y en este caso el señor Alberto Tarola. Algunos califican como carnicero. Ahí está. Fíjense qué es lo que decía Alberto Otárola sobre caso Nadine Heredia. Atención, esto fue en el año 2018, 11 de abril. Entonces, ¿por qué no tratan a todos con la misma vara? Todos los investigados
acusados de recibir dinero de odres para las campañas electorales están libres, entonces está afectando la igualdad formal ante la ley que debe ¿No mantener. existe el Ministerio peligro Público. de fuga que ellos han atribuido De ninguna para dar manera, esta ¿cómo van a prisión fugar? preventiva? Y es otro de los argumentos que utiliza la Fiscalía. Si por empezar, sus pasaportes están en el expediente, tienen arraigo antes de la prisión preventiva, tenían un arraigo conocido, firmaban. Bueno, Alberto Troll lo que dice es cómo se van a fugar, ¿no? Y ahora Nadine Heredia se fuga. Naturalmente, esta es una victoria, un logro importante del Ministerio Público, particularmente del equipo especial Caso Lava Jato, y varios periodistas lo reconocen de esa manera. En este caso, el periodista Eloy Marchand dice lo siguiente: tremenda victoria del equipo Lava Jato, la corrupción y el lavado de activos estaban claros en Ollanta y Nadine Heredia. En el mismo camino iban los casos de Alan García y Keiko Fujimori. García se suicidó, Fujimori con ayuda de sus socios sacó al fiscal que la acusaba. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar qué dice, en este caso, el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, explica la importancia de la sentencia a Ollanta y Nadine Heredia por el delito de lavado de activos. Vamos a escuchar con mucha atención porque esto va a hacer que tiemble la señora Keiko Fujimori, porque con esto se siente un precedente. Algunos dicen con esto se abre la puerta para que Keiko Fujimori también vaya directo a la cárcel. Esta sentencia histórica es muy importante para los demás casos que se vienen llevando a cabo en el equipo especial, en el caso Lavallato, porque hay varios casos que se vienen llevando a cabo con relación a aportes ilícitos a las campañas electorales. Una de ellas, por ejemplo, es el caso Keiko Fujimori, que este caso está sembrando las bases justamente para efectos de que cuando llegue para juicio ya se tenga más o menos marcado que la División de Operaciones Estructuradas manejaba dinero ilícito en la empresa Odebrecht, dinero que justamente vino para la campaña, en este caso del señor Ollanta Humala, y que en el otro caso también era para el caso de Fuerza Popular. Ha sido un trabajo bastante difícil, arduo, por la complejidad del caso. Reconstruir hechos ocurridos en el año 2006, el año 2011 ha sido bastante trabajoso para el Ministerio Público, sobre todo para poder recabar testimonios documentales, para poderlos ofrecer en un control de acusación y actuarlos en juicio oral. Son más de 200 testimonios que se han actuado en juicio oral, más de 200 documentales que se han dado lectura, y que justamente eso ha sido el derrotero para lograr una sentencia condenatoria. La directora de debate, la autora Naiko, hizo alusión a esos documentos, lo que implica de que no ha sido una sentencia por indicios, sino por prueba directa que se ha actuado y que el Ministerio Público la postuló. Marca un precedente importantísimo. Uno, porque primero se decían que los aportes de campaña no constituían delito. Ya quedó descartado esa situación. Basta establecer de que ese aporte tiene un contenido de origen ilícito para efectos de entrar a tallar ya respecto a los actos de conversión que estarían inmersos en el delito de lavado de activos. Es importante resaltar por cuanto nosotros hemos trabajado en equipo. Y trabajar en equipo quiere decir de que todos suman para efectos de sacar adelante los casos. El Ministerio Público actúa. Y Poder Judicial decide, ¿no? ¿De qué está hablando en este caso el señor Juárez Atoche? Es que Keiko Fujimori anda permanentemente diciendo que Fuerza Popular nunca cometió delito, no era delito recibir dinero de donaciones, pero los fiscales siempre han dicho, entonces, porque si no es delito, ¿por qué han pitofiado? ¿No? Incluso Keiko Fujimori dijo aquí, vamos a recordarlo. No ha recibido dinero de Odebrecht ni ha ingresado dinero alguno de esta empresa a nuestro partido. Nosotros hemos aportado a la campaña a la señora Keiko Fujimori, yo me acuerdo del monto de la señora Fujimori, que era algo como 1 millón. Bueno, ahí está. Bien, el equipo especial Caso Lava Jato presentará un recurso de casación para que la Corte Suprema revoque la anulación del juicio de Keiko Fujimori por el caso Copteles, al margen de que el fiscal encargado decida presentar una nueva acusación penal por ese caso. Fíjense, este tuit dice lo siguiente: no sé por qué
fujitroles celebran condena a Ollantumala y Nadine Heredia. Si su patrona Keiko está procesada por el mismo, recibieron aportes de Odebrecht, lo ocultaron, falsearon, pitufiaron para lavarlo. Uno con contratos ficticios, la otra con cócteles. Rico precedente. Entonces, lo bueno se viene pronto. Todo indica que Keiko Fujimori terminará en la cárcel por más de 30 años. Sumemos que el dinero lo recibió cuando era congresista. Más obstrucción a la justicia, más ataque a fiscales para el Poder Judicial, será un caso más fácil. Y acá comparte, donde dice Odebrecht afirma que financia campaña de Keiko Fujimori. Ahora sí, quiero hacer un paréntesis porque esto para que les refresque la memoria, sobre todo a los fujitroles. Vamos a dejarlo ahí. Pero este tweet también nos lleva a la reflexión que es muy importante tomar en cuenta. Dice, Pedro Castillo no fue Ollantumala. Castillo no traicionó a quienes lo eligieron, como sí hizo Ollantumala. Mientras el felón se va a podrir en prisión, Castillo va a salir libre tarde o temprano y en olor a multitud. Eso júrenlo, el pueblo no olvida. Fuerte, contundente y claro. Y ahí muestra un pancarta donde dice Presidente en Libertad. Claro, si uno hace una comparación con Toledo, con Ollantumala, con PPK, con otros casos, Alan García, Pedro Castillo, con las limitaciones que existen, eso nadie lo niega, me parece a estas alturas ha sido más consecuentes en cuanto con su pueblo. Eso duela a quien lo duela. Sabemos que a estas alturas, a partir que le hicieron un golpe, porque eso está demostrado claramente, jurídicamente, varios compatriotas salieron a las calles, particularmente del sur y otras regiones. Varios compatriotas fueron asesinados, que suman oficialmente a 49, algunos dicen que son más de 100. En Pichanaca hay 3, pero se escucha que son 10 asesinados. Y heridos, vayamos a ver. Pero vuelvo a lo que es Pedro Castillo. Pedro Castillo, reitero, uno de los presidentes que abrió el camino en cuanto a diferenciar el racismo, el colonialismo que aún existe. Claro ejemplo está que cuando ganó la presidencia no reconocieron su victoria. Los llamó terroristas, comunistas, vándalos, de todo tipo, ¿no? Y ahora resulta que ese tipo de juzgamiento era hipócrita porque Keiko Fujimori, la principal promotora del supuesto fraude, ahora se disfraza de presidente Pedro Castillo. Se pone su sombrero. Corresponderá castigarlo en las urnas. Pero vayamos caso ahora Pedro Castillo y Ollantumala. Dos personalidades. ¿Son iguales o no? Ya creo que me entendieron a dónde voy. Yo al presidente Pedro Castillo no la conozco personalmente, nunca la he visto, nunca he tenido reuniones, en absoluto. Yo me di el tiempo de poder revisar este documento que es programa de gobierno. Ustedes se imaginarán de quién, muchacho, de quién estás hablando. Nada menos de Ollantumala, donde dice la gran transformación. Plan de gobierno 2011-2016, presentado en diciembre de 2010. En la página 24 podemos encontrar esta mención donde dice Comisión de Plan de Gobierno 2011-2016 gana Perú. Capítulo 2. Construir nación y un Estado pluricultural es lo que señala. Y ahí explica en cuanto el cambio de la Constitución por Ollantumala. Y recordarán, Ollantumala nunca siquiera presentó un proyecto de ley para que se debatiera, se consultara al pueblo peruano. Nunca. Pero en su plan de gobierno presentó ante Jurado Nacional de Elecciones para que de esa manera tuviera un triunfo electoral. Dígame si eso es traición o no. Pero para que tengan un poquito más claro, vamos a leer qué es lo que ofrecía Ollantumala. Dice: la gran transformación que implica un nuevo proyecto nacional con horizonte de largo plazo,
requiere que el pueblo peruano ejerza su poder constituyente, es decir, que se convierta en una mayoría política capaz de autogobernarse y gobernar el país. Ello incluye una nueva constitución, una democracia más representativa, participativa y transparente, la reforma del sistema político, de los poderes públicos y de los instrumentos de gestión del Estado, en especial del planeamiento estratégico y la descentralización del país. Dice, aspiramos a construir una comunidad política plural y una réplica democrática y una república democrática descentralizada y pluricultural, mediante la integración y participación de todos los peruanos en la transformación social y desarrollo nacional. La interculturalidad y la participación son los principios rectores de la política del Estado Nacional, permitiendo el diálogo abierto, democrático y horizontal entre diversas culturas y grupos sociales. Y dice, la transformación del Estado para la construcción de la nación y una república democrática, pluricultural y descentralizada debe partir del reconocimiento que 1. El Perú es una sociedad multicultural compleja, multiétnica en la sierra de quechuas y aymaras y en la selva. Todo ello exige una mejor forma de integración reivindicando derechos. 2. El Perú necesita una nueva constitución que tenga como objetivos no solo cancelar la impuesta por la dictadura fujimorista para instaurar un Estado neoliberal y para arrebatar sus derechos a los trabajadores, sino también reconocer y otorgar representación política a la comunidad multicultural del Perú para acabar con la herencia colonial. Remarca dos cosas. Asamblea Constituyente a través de proceso constituyente. ¿Y qué hizo? Ollantumala traicionó todo eso. ¿Cuál era la finalidad? Enterrar la constitución de Fujimori impuesta a través de golpe de Estado. Ahí está. Entonces, Ollantumala, recordarán, finalmente dio a conocer que ya no iba por ese camino, ¿no? Ya no iba por ese camino, sino que firmaba hoja de ruta donde mencionaba que traicionaba al pueblo peruano. Pero como éramos entre Keiko Fujimori y Ollantumala, finalmente elegimos a Ollantumala, pero desde ahí comenzó el fin de Ollantumala y Nadine Heredia por haber engañado al pueblo peruano, como dice en esta reseña, ¿no? La hoja de ruta fue la peor traición de un presidente con sus votantes y eso tarde o temprano se paga. En todo caso, vamos a recordarlo. Con la ayuda de Curburneo, Ollanta Humala aseguró que ni en su plan de gobierno ni en este nuevo documento se habla de instalar una asamblea constituyente para el cambio de la constitución. Ni en el plan de gobierno, ni en el compromiso al pueblo peruano, ni en este documento que hemos sacado, el documento de la concertación, se habla de una asamblea constituyente. Y luego que el aspirante presidencial reiteró que respetará la libertad de prensa y de expresión, el nuevo equipo de Gana Perú explicó que los programas sociales se financiarán con la reducción de tasas de evasión y que no se creará un nuevo impuesto. Y plata hay. Lo que yo sospecho es que en los gobiernos salientes no ha habido voluntad política de hacerlo. En políticas de energía, Gana Perú insistió en renegociar el contrato del lote 88 de Camisea e impulsar la construcción de infraestructura necesaria para su consumo masificado. Bueno, Ollantumala incluso ofreció balón de gas a 12 soles y hasta ahora en Cusco no hay eso. No hay. Ollantumala finalmente señalaba que los que estuvieron con problemas judiciales que asumieran, ¿no? Vamos a recordarlo. Y vamos a corregir lo malo y a los que han pecado, pues que asuman su responsabilidad en el Poder Judicial. Eso decía. Y aquí hay más.
en relación en cuanto a la memoria histórica que remarcaba propio Ollanta-Humala, que finalmente también traicionó. Hemos vivido la dictadura de los 90. Se nos dice que nosotros queremos cambiar la Constitución, pero ellos la cambiaron para reelegirse. Ellos cerraron el Congreso. Ellos no respetaron la libertad de expresión, no respetaron los valores democráticos, no respetaron las libertades y no respetaron a los que piensan diferente. Esto tiene que cambiar. Y por eso yo les digo a todos los indecisos que reflexionen, que más allá de la política económica está el tema del marco que involucra e incluye a toda la política económica, a las políticas sociales, a las políticas de seguridad, a las políticas en general del país. Es si lo hacemos en democracia o lo hacemos en dictadura. Eso es lo que tienen que reflexionar todos los peruanos esta noche. Es lo que decía Ollanta-Humala. Y aquí hay uno más contundente. Atención. ¿Qué tenemos que hacer? Pero el gobierno dice que el pueblo no quiere un cambio. El gobierno dice que el pueblo quiere el continuismo, que está contento con lo que les cae de chorreo, que si han vivido en los cerros, en los arenales, con agua, en balde, en cilindro, podrán vivir 20 años más ahí en los arenales. Y yo les pregunto, que levanten el brazo los que quieren el cambio, la transformación de la patria. Todos los que queremos la transformación de la patria, para que sepa el gobierno que el pueblo peruano quiere una transformación, quiere un cambio en democracia, quiere que se le respete. Pero el gobierno dice que el pueblo tiene miedo al cambio. El pueblo tiene miedo al cambio. ¿Y quiénes son los que tienen miedo al cambio? ¿Y por qué le tienen miedo al cambio? ¿Y por qué ellos le tienen miedo al cambio? ¿Qué es esto? No entiendo. Hay que decirles a esos que a partir del 28 de julio se les acaba la mamadera. Bueno, Ollanta finalmente en lo que criticaba cayó, ¿no? Cayó. Incluso él preguntaba qué significa esto, ¿no? Ahí está. ¿Qué significa eso? Decía, ¿no? Ahí está. ¿Qué significa esto? Bien. Lo que queda como reflexión, de acuerdo a mi experiencia, caso Ollanta-Humala, muchos recordarán que en cierta parte generó temor. Me consta a mí, pero al mismo tiempo también generó mucha esperanza, porque planteaba transformación, es decir, cambio profundo. Incluso planteaba regresar a la Constitución de 79, recordarán. Y Ollanta-Humala firmó hoja de ruta y se olvidó de todo. Traicionó a nuestros hermanos de Conga en Cajamarca, finalmente se derramó sangre. En Arequipa igual, caso Tía María. Y ahorita la lucha continúa. Dina Boluarte repite el mismo camino. Pero ahí están las muestras, ¿no? Ahí están las muestras. Dina Boluarte encarna la corrupción y la impunidad, dando asilo, ¿no?, salvoconducto a Nadine Heredia, y que sus ex funcionarios del gobierno de Ollanta-Humala están en el gobierno de Dina Boluarte. Y con la complicidad de Keiko Fujimori. Ahí están. Hace poco Dina Boluarte acaba de llamar a todos los peruanos, perros. Literal. No estoy exagerando. Sabemos que más del 90% critican a Dina Boluarte.
Y ella dice que cuando los perros ladran, dice que es una señal que avanza. Sí, Dina Boluarte avanza. Avanza en corrupción, avanza en impunidad, y pronto eso se consumará. Tarde o temprano caerá también, como lo sucede con Ollanta-Humala. Incluso Ollanta-Humala tuvo congresistas, recordarán. ¿Quién les lleva ahora cierta solidaridad? Nadie. Por Ollanta-Humala nadie salió a las calles por miles. Por eso hay una cierta diferencia. No es por defender a Castillo, nada por el estilo. Yo al presidente Castillo no la conozco, sino como mayoría de ustedes lo identificamos como parte nuestro. Con errores enormes, sí, porque es lo que existe en el Perú. No podemos ocultar. Por falta de oportunidades, por falta de condiciones. Existe miles y millones como Pedro Castillo, y muchos se vieron reflejados en el presidente Pedro Castillo. Pero que la experiencia nos dice que tenemos que esforzarnos y no volver a repetir mismos errores que cometió el presidente Pedro Castillo. El camino está abierto. Hay dos caminos. Muchos se irán o pocos se irán. Los traidores, los corruptos, los asesinos, los violadores de derechos humanos a la cárcel, y los que sueñan por un país mejor. Lograremos tarde o temprano la victoria que tanto anhelamos, porque la lucha es generación en generación contra el fujimorismo, que representa la podredumbre y el saqueo a nuestro país, la colonización de la corrupción. Entonces, esperemos que en este 2026, que está muy cercano, volver a derrotar al fujimorismo. Y esperemos que aparezca un nuevo liderazgo honesto, transparente y tal vez mejor preparado. Por ahora tal vez no será a nuestro gusto, porque también hay falencias en ese camino. Dicho eso, yo me despido. Me he alargado mucho. Espero que sirva de algo, porque naturalmente me costó mucho suprimirlo, porque encontré temas en cantidad, pero que quería remarcar algunos puntos que seguramente ustedes tomaron en cuenta. Un abrazo, Tupanán Chicama. Nos vemos más tarde. Suscríbanse al canal, suscríbanse, compartan el video y nos vemos. Cualquier tipo de apoyo, ahí está, QR, siempre nos piden, entonces ahí lo dejamos a la mano. Nos vemos. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la Dina asesina. Congresistas todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.